Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un interesante tema, y el tema lleva por título La promesa del Espíritu: no os dejaré huérfanos. Vamos a leer la lectura bíblica que leyó César en esta mañana. Es Hechos capítulo 2, versículo 37 al 40. Hechos capítulo 2, versículo 37 hasta el 40. Esa fue nuestra lectura bíblica. Al oír esto se compungieron de corazón. Hechos 2, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dice: recibiréis el don del Espíritu Santo, en el versículo 38, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así le llama. Esta promesa la hizo Jesús a sus discípulos antes que fuera a morir en la cruz del Calvario. Vamos a leer la promesa. San Juan capítulo 14, 15. San Juan capítulo 14 y versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuchen el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, esa era la promesa. Los discípulos sin esta promesa no iban a poder hacer el trabajo, no iban a poder predicar el evangelio, no iban a poder llevar el mensaje a diferentes lugares, porque a veces la gente tiene un corazón como duro. Y otra cosa, el Espíritu Santo es el que convence. Ninguno de nosotros tiene poder para convencer a una persona, y más para que tome una decisión. Recuerden, hermanos, que el Señor les preguntó, les dijo, San Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí no termina el versículo, porque en el 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La promesa del Espíritu Santo está condicionada a la obediencia. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Hermanos, ¿cuántos vinieron en esta mañana para darle la gloria a Dios? Por allá se oye un amén. Y muchas veces las iglesias están llenas y la gente no expresa ninguna de esas cosas. Hermanos, miren, en una ocasión yo tengo la costumbre de orar y levantar una mano, pues con la otra tengo el micrófono, no puedo levantar la otra mano. Pero el apóstol Pablo dice: quiero que todos los hombres oren levantando las manos santas a Dios. Un hermano dijo: Mauricio es un pentecostal porque levanta la mano. A mí no me interesa lo que diga la gente. Hermanos, si no vivimos lo que dice la palabra de Dios, nosotros estamos negando a Dios y su palabra. Y tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es una condición. Si amamos a Dios, vamos a ser obedientes a sus mandamientos. Y en el versículo 16, San Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está la promesa del Espíritu Santo.
Hermano, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia unida, una iglesia en armonía, una iglesia donde hay amor, una iglesia donde el trabajo de uno es el trabajo de todos, el sacrificio de uno es el sacrificio de todos. Miren qué linda la promesa. Pero nos dice San Juan 16:7, Jesús les dice así. San Juan capítulo 16, versículo 7 dice: yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren qué interesante. Hermanos, estamos en un tiempo donde Satanás quiere atacar la obra del Señor. Yo les voy a leer esta cita que está aquí en este libro que estamos estudiando en la escuela sabática, en los Hechos de los Apóstoles. En la mañana lo encontré en el internet, se llama, el matinal se titula Recibiréis Poder, y está en el 3 de enero. Pero en estos libros es donde está esta declaración, y vamos a leerlo, porque a mí me parece, hermanos, que nosotros tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Miren lo que dice, página 42 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes lo tienen ahí, lo pueden verificar. Página 42 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Dice allá casi en el último párrafo: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente, tocando al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. Viene el último parrafito, escúchenlo acá. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. Ahí hay un montón de gente en el internet diciendo que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no es persona, etc. Tenemos que tener cuidado con esa clase de mensajes, porque la sierva del Señor dice aquí que estas clases de conceptos no fortalecerán a la iglesia. Y miren lo que dice: en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos como? En silencio. A mí me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando estuvimos en New Jersey, hay hermanos que tienen esa creencia que el Espíritu Santo no es una persona, y ahorita lo vamos a ver. Y el tema en esta mañana no es quién es el Espíritu Santo, sino el trabajo que quiere hacer con nosotros. Amén. Hermanos, miren, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Si utiliza el pronombre personal, Él. ¿Cómo no va a ser una persona? Hermanos, tenemos Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De los tres, el único que tomó la naturaleza humana fue Cristo. Pero el Padre y el Espíritu Santo no tienen la misma naturaleza o la misma contextura que tenemos nosotros. Vamos a leerlo aquí en San Juan capítulo 4:24. San Juan capítulo 4 versículo 24. Estas palabras se las dijo Jesús a la mujer samaritana. San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó y se presentó a los apóstoles. Estaban ellos encerrados y los apóstoles
cuando vieron a Jesús dijeron: ¡un fantasma! Y Jesús les dijo: yo no soy ningún fantasma. ¿Tienen algo de comer? Y le trajeron un panal de miel y un pescado asado, y Jesús comió. Y hermanos, si Él les dice: tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como tengo yo, quiere decir que en la contextura o en la manera de Dios existir, Dios no tiene carne y huesos como tenemos nosotros. El ser humano tiene carne y huesos porque es hecho del polvo, pero el Dios el Padre no tiene esa misma contextura que tenemos nosotros. Cuando Cristo se hizo ser humano como usted y como yo, adoptó la naturaleza humana, carne y huesos, igual a nosotros. Pero Dios no es así. Esa no es la materia o la contextura que a Él lo rodea. Él dice en el capítulo, en la página 43 de Hechos de los Apóstoles, dice: el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. Dice: después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él los guiará a toda verdad. San Juan 16:13. Vamos a ver esto, hermanos, que nos dice el Señor aquí en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo del 7 y siguiente. Recuerden que Jesús les está hablando aquí a los discípulos. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, escuchen, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros ahora, pero no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y todo lo que dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el trabajo del Espíritu Santo: convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Hermanos, cuando haya una inquietud con respecto a un tema de la palabra de Dios o a una doctrina que la iglesia enseña, y usted no está satisfecho porque hay una inquietud, siempre hay preguntas. Siempre el ser humano se va a hacer preguntas, inquietudes que no tienen respuesta. Es el Espíritu Santo que nos va a dar el entendimiento y va a aclarar nuestras dudas, va a aclarar nuestras inquietudes que nosotros tenemos. Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no nos va a desviar, hermanos. El Espíritu Santo no nos va a llevar al error, sino que al contrario nos va a conducir hacia la verdad para que andemos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Ahí lo dice, lo acabamos de leer. Versículo 13. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
Hermanos, qué importante es que nosotros comenzamos a pedir el derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia. Señor, derrama tu Espíritu sobre la iglesia. Ustedes vieron esa alabanza o esa melodía o esa canción con esas imágenes. La tierra árida, la tierra seca, no llueve, no cae el agua. Cuando el Espíritu de Dios no ha caído sobre nosotros, ¿cómo estamos? Secos, áridos. En el tema de anoche veíamos las vírgenes insensatas con la lámpara ¿cómo? Vacía. El cristiano que no tiene el Espíritu de Dios en el corazón está ¿cómo? Vacío. No hay en él bendición para repartir. Su vida está vacía. Romanos capítulo 8 versículo 9. Miren lo que nos dice. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 9. Y me llama mucho esta declaración porque miren lo que dice. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Hermanos, miren qué tan interesante. Hay una lucha que tenemos que librar todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, lo que sea. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo lo puede recibir una persona desde el vientre de la madre, como en el caso de Juan Bautista y como en el caso de otras personas que fueron escogidas por Dios. Desde el vientre de la madre fueron escogidos por Dios y el Espíritu Santo tomó esas personas. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a ver 7 personajes en la Biblia que dice llenos del Espíritu Santo. ¿Quién reconoce que esa persona está ungido o tiene el don de Dios? Vamos a ver Génesis 41, 38. Génesis capítulo 41, versículo 38. Faraón hablando de José, miren lo que dice. Génesis 41, 38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón está hablando ahí de José. ¿Qué era lo que tenía José? Ahí está. ¿Dónde vamos a hallar otro hombre como este en el cual esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El Espíritu Santo te trae sabiduría, orienta tu vida, te pone en un mejor nivel porque es el representante de Cristo. Hermanos, yo me molesto cuando dicen que el Papa es el representante de Cristo. Eso es falso, eso es una mentira, eso es una blasfemia. La Biblia dice que el representante de Cristo es el Espíritu Santo. José en Egipto estaba lleno del Espíritu Santo. Faraón lo reconoció, dice: ¿hallaremos acaso otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, versículo 39: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay sabio ni entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahí está el trabajo del Espíritu de Dios en la vida de José. Desde un principio, el Espíritu Santo en la vida de José no permitió que José se desviara ni se descarriara. Cuando llegó la mujer de Potifar y le dijo: acuéstate conmigo, José dijo: ¿cómo voy a cometer este mal tan grande y pecaría contra Dios? Él no mencionó otra cosa, pero era el Espíritu de Dios que estaba en el corazón de José, que estaba en la vida de José. Vamos a ver a Daniel. Daniel capítulo 4 versículo 1. Vamos a ver otro hombre lleno del Espíritu de Dios
Y nosotros vamos a ver, hermanos, que ninguna diferencia hay entre esa gente a nosotros, seres humanos iguales a nosotros, y también que Dios les dio esa bendición. Daniel capítulo 4 versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Miren el versículo 7. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y quien mora el espíritu de los dioses santos. Y conté el sueño delante de él, diciendo, miren qué interesante, Nabucodonosor reconoció que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. Como Nabucodonosor era pagano y adoraban muchos dioses, entonces Nabucodonosor reconoce y dice que en Daniel está el espíritu de los dioses santos. Por eso es que él menciona esa palabra. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, ustedes van a encontrar que Daniel fue el hombre más privilegiado en que Dios le mostrara los acontecimientos que van a acontecer en la tierra hasta el fin del mundo. La profecía quedó escrita por este hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver otro, Saúl, Primera de Samuel 10. Vamos al libro de Primera de Samuel y vamos a ver otro hombre lleno del Espíritu de Dios. Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 y siguientes. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 y siguientes. Miren lo que nos dice. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mira el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. El Señor le dijo a Samuel palabras para que dirigiera a Saúl. Saúl fue escogido, fungido como rey, y le dijo, y cuando venga el Espíritu de Dios con poder sobre ti, ya no serás la misma persona. Serás mudado en otra persona.
Eso es lo que dice el pasaje ahí. Versículo 6. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Miren qué interesante. Hermanos, el Espíritu de Dios nos hace una nueva persona, una nueva criatura. Ustedes van a ver la vida de Saúl al principio. ¿Qué sucedió con Saúl? ¿Por qué cayó tan bajo? Porque se apartó de la voluntad de Dios y desobedeció. La vida de desobediencia nos lleva al fracaso. La vida de rebelión contra Dios hace que se aparte la presencia del Señor de nosotros. Vamos a ver, hermanos, la vida de David, ahí mismo, en 1 de Samuel 16:13. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el momento que el Espíritu de Dios vino sobre David, lo acompañó por el resto de su vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, pero usted dice, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento estos hombres están llenos del Espíritu de Dios si todavía no había venido la promesa? Pero Dios estaba haciendo su trabajo. Desde la creación, ustedes van a ver desde el primer capítulo del Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. Ahí aparece el Espíritu de Dios desde ese mismo momento. Vamos a ver a Juan Bautista. San Lucas capítulo 1, versículo 39. Estamos viendo los hombres que han sido llenos del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, versículo 39. San Lucas capítulo 1, versículo 39 y siguientes. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ustedes ven la historia de Juan Bautista. Desde el vientre de la madre, el Espíritu de Dios lo tomó. Miren qué interesante. Vamos a leer el caso de los diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 1. Estamos viendo, hermanos, el caso de los hombres que están llenos del Espíritu Santo, que Dios escoge, que Dios llama. Hechos capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Miren lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vamos a leer nuevamente el versículo 3. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué interesante. 7 hombres llenos del Espíritu Santo fueron los primeros 7 diáconos. Hermanos, que ningún cargo en la iglesia se limita por nada, sea anciano, sea líder, sea director en cualquier área, diácono, sea diaconisa. Todos, hermanos, tienen el privilegio de recibir la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 4 y versículo 6 para que miren quién era Pedro, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 4 y versículo 6. El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estoy en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel. Escuchen, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren qué cosa más maravillosa. ¿Cómo eran los discípulos? Sin letras, no tenían educación. ¿Quién les dio la sabiduría para contestar ese discurso tan bonito? El Espíritu Santo. Por eso dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando lo interrogaron, esas fueron las palabras con las que contestó. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría. El Señor dice: cuando los lleven ante los concilios y los arresten y vayan a los jueces y a los gobernantes, no se preocupen por qué van a hablar, porque dice que el Señor nos va a dar las palabras que necesitamos para hablar en ese momento. Hermanos, vean qué cosa más importante. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Vamos a leerlo en Hechos 1:8. Jesucristo lo dijo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que vamos a recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Poder. Recibiréis poder. Hermano, poder para luchar contra la tentación, poder para luchar contra el enemigo, poder para mantenernos firmes en la iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor en su palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 8 versículo 14. Romanos capítulo 8 versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Hermanos, no queremos ser guiados hoy por el Espíritu de Dios. No queremos, hermanos, que sea nuestra guía. Hermano, una vez escuchaba a una de esas personas que dice que el Espíritu Santo no es una persona, que cuando usted le ora al Espíritu Santo, le ora a Satanás. Y cuando yo oí eso, yo dije, uy, no, esta gente blasfema, eso es una blasfemia. Si el Espíritu Santo es el representante de Cristo, nosotros podemos orar al Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, hermanos, que a Felipe fue el Espíritu Santo el que le dijo que se uniera al carro donde iba el eunuco? ¿Saben ustedes que cuando Ananías y Zafira pecaron, que mintieron, Pedro les dijo, ustedes han mentido al Espíritu Santo? Se murieron. Porque era un pecado mentir al Espíritu Santo. Cayeron muertos. Primero cayó Ananías y luego Zafira, su mujer, y ahí terminaron la vida de estas dos personas que vivían en una vida de engaño. Hermanos, leamos una vez más esa escritura de Romanos 8:14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Señor, ayúdanos. Toma mi vida, como decía el canto que escuchamos hoy. Llénanos de tu Espíritu. Bendice a la iglesia. Hermano, hay una falsa idea de lo que es el Espíritu Santo. Si ustedes van a una iglesia pentecostal, la gente está gritando, brincando y alzando las manos, cayendo por el piso, revolcándose. Ese no es el Espíritu Santo. La Biblia no nos dice que los apóstoles, cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo, comenzaron a brincar, a tirarse en el piso y a caer inconscientes porque estaban brincando mucho. No, hermanos. Otro ataque de Satanás contra el Espíritu Santo es esa doctrina que anda por ahí rodando, que el Espíritu Santo no es una persona. Miren lo que nos dice aquí el libro de Efesios capítulo 30. Efesios capítulo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, como ellos llaman una fuerza activa, no se entristecería. Porque Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista, te guía, te orienta, te convence de pecado, de justicia, de juicio. Pone las palabras de Dios en tu boca, orienta tu vida hacia la verdad. Se contrista, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Es muy lindo, hermanos, que cada día que tenemos servicio, nuestros hermanos dicen, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Tenemos que darle la bienvenida en nuestros corazones, en nuestras vidas. No solamente al llegar al servicio decir, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es bienvenido a este lugar. Es importante decir eso, pero es más importante decir que el Espíritu Santo le damos la bienvenida en nuestros corazones, en nuestras vidas, que pueda morar con nosotros. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la sierva del Señor dice que nosotros tenemos que traer el Espíritu Santo a la iglesia, nosotros mismos. ¿Recuerdan las vírgenes prudentes y las insensatas? Ellas llevaban el aceite en las lámparas. ¿Para dónde iban ellas con esas lámparas? A las bodas. Iban a llegar al templo donde se iban a celebrar unas bodas y ellas llevaban el aceite en esas lámparas. Las otras llevaban las lámparas vacías. El aceite en la escritura es el símbolo del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando ungimos a un enfermo, le aplicamos el aceite en la frente. Hermanos, es una experiencia maravillosa que nosotros permitamos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe,
Que el Espíritu Santo pueda hacer su morada aquí en la iglesia, en este lugar. Él nos va a guiar a toda la verdad. Él se va a encargar de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y sin lugar a dudas, hermano, por el Espíritu Santo, llegaremos todos con Jesús al reino de los cielos. Bien, hermanos, vamos a ir de rodillas. Demos gracias al Señor por su palabra. Y vamos a pedir al Señor que envíe su Espíritu sobre nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Solamente te queremos pedir que perdone nuestras faltas y pecados. De una u otra manera, Señor, te fallamos. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, que estará para siempre con vosotros. Señor, envía tu Espíritu a nuestras vidas, a nuestros hogares, a la iglesia. Que cada niño, que cada joven, cada madre, cada padre, cada adulto en este lugar sientan tu presencia en sus vidas y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Señor, entregamos nuestras vidas a tu Santo Espíritu para que Él tome el control de nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, y pueda guiarnos, Señor, a toda la verdad. Bendice a tus hijos que no vinieron y extiéndales tu bendición. Gracias por tu palabra. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Nuestro deseo y oración.